a su empleado. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Juan, buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo creo que, compañeros y oyentes de 97.7, yo creo que es interesante que yo estoy celebrando esto por una sola razón. Los seres humanos somos insustituibles y cuando estamos juntos somos insuperables. Me parece que el diseño de Dios de la iglesia, precisamente para que sea presencial, es el correcto, porque obviamente a Dios no se le escapa un detalle. Fíjate que en otras disciplinas, aun cuando Dios no está en el panorama de ellos, aun cuando, verdad, no hay una base espiritual para establecer un concepto, el mundo termina emulando y regresando a que los seres humanos somos gregarios, nos necesitamos y es mejor estar juntos. Fiona Ciccone, jefe de recursos humanos de Google, escribió hace unos días a los empleados de la compañía para anunciarles que se adelantaba su calendario para volver a la oficina. A partir del 1 de septiembre, les dijo a aquellos que deseen trabajar desde casa durante más de 14 días, tendrán que presentar una solicitud formal. También se espera, añadió, que los empleados vivan a una distancia que les permita desplazarse diariamente a las oficinas, así que nada de cócteles en la playa con una computadora portátil. El mensaje quedó claro, puede haber más flexibilidad que antes, pero la mayoría de los trabajadores tendrán que ir a la oficina. Esto fue publicado el 16 de abril del 2021. Esto no es una noticia vieja y es de BBC Mundo. Sí. ¿Ok? Esa idea parece ir en contra de gran parte de lo que escuchamos de los ejecutivos de Silicon Valley el año pasado cuando defendieron las virtudes del trabajo remoto. Por ejemplo, Jack Dorsey, cofundador de Twitter, fue noticia en todo el mundo en mayo pasado cuando dijo que los empleados de la red social podrían, a partir de entonces, trabajar desde casa para siempre. Se especuló que después de la pandemia del COVID-19, la nueva normalidad para las empresas de Silicon Valley sería una fuerza laboral fuertemente orientada al trabajo remoto con solo un mínimo de personal en la oficina. Cada vez parece más claro que eso no va a suceder. Ok, pero ve acá, ¿qué es lo que se desmanteló? O sea, ¿qué no funcionó? No se publica lo que no funcionó, pero yo... Pero te lo dice entre líneas. ¿Qué tú Te percibes? dice, esa parte del cóctel con la computadora implica muchas cosas, ¿sabes? Claro. Sí. Claro. Si estás en la playa pasándola bien, exactamente. hay un nivel de distracción. Claro. No son las mismas horas de productividad. Por más que sean, no son las mismas horas. Mira, yo estuve frente a una oficina de Google y es impresionante, una oficina de muchísimos pisos y demás en Londres. Y sabes que los empleados le tienen en la parte de afuera, le tienen cojines, bancos con cojines. A esa magnitud ellos trabajan. O sea, si tú te vas a tomar tus 15 minutos de break, tú te sientas en el cojincito y tú los ves que siguen trabajando y rápido suben a su área de trabajo. O sea, es un lugar de mucho movimiento. Y a principio de la pandemia se dijo, yo no sé si ustedes recuerdan, que esta era una de las oficinas que no volvería a abrir. ¿Ustedes recuerdan? Sí, que lo claro. discutimos con Alex. Sí. Y mira, realmente se dieron cuenta que no funciona así, que no funciona. Muchos quizás tomándose el cóctel, tomándose las horas de trabajo para hacer otras cosas. Pero mira, yo tengo un hermano, mi hermano mayor, bueno, no lo quiero calentar. Tengo un hermano que trabaja a distancia para una aseguradora importante. Y me dicen que lo vuelven loco. O sea, él está loco por regresar a la oficina porque él tiene más trabajo a distancia. O sea, quiero decir, lo de la piña colada en la playa no Sí. me hace tanto sentido porque yo escucho historias de gente que está trabajando 3 y 5 veces más. Sí. Porque tienen el sistema que remotamente, pues claro, vigilan todo el movimiento en tu computadora. Lo monitorean. Y a la que tú en un minuto ven que no hay un movimiento, enseguida, mira, ¿qué pasó? Que no estás haciendo nada. O sea, Sí. Por eso que me pregunto, ¿y qué fue lo que falló? Porque no creo que todo el mundo está en la playa. Todo el que está remoto.
No creo que todo el mundo esté en la playa. No todo el mundo Ni tiene... distraído, quiero decir. Exacto. No todo el mundo tiene el sistema de supervisión. Es muy costoso. No todo el mundo lo tiene, ese sistema tecnológico. Okay. Número uno. Número dos, sabemos que no todo el mundo está en la playa. Se le ha duplicado hasta triplicado el trabajo por aquel que no quiere hacerlo. Pero eso es mejor para esas empresas porque están sacando más del empleado. Sí, pero aparentemente algo está pasando. Microsoft, que es una de las más grandes, Microsoft prevé que trabajar desde casa parte del tiempo, menos del 50% de su plantilla, será el estándar para la mayoría de los puestos en el futuro. O sea, ya Microsoft está diciendo que menos de la mitad de su plantilla podrá trabajar remoto. O sea, la mayoría, más de 50, tendrá que seguir siendo presencial. Aunque están desarrollando las compañías de Silicon Valley el concepto híbrido, es un retroceso en términos de lo que habían anticipado el año pasado, que remoto era lo que se iba a quedar de manera permanente. Ahora están creando el concepto híbrido, donde parte es presencial y parte todavía sigue siendo remota. Pero fíjate el cambio en solamente un año. Que estas compañías han encontrado que han dado un reversazo de pensar de que nos íbamos totalmente remoto porque no era necesario lo presencial. Ahora sí es necesario lo presencial. Bueno, habían empresas que estaban vendiendo sus propiedades, ¿no? O sea, saliendo de las oficinas. Correcto. Yo tengo si yo juzgo por lo pequeñito aquí, es verdad que nosotros somos aproximadamente 20 empleados y nos juntamos aproximadamente de 12 a 15 en momentos particulares todo el día. El ambiente de entusiasmo, el ambiente de camaradería, el ambiente de equipo, de unidad, no hay forma de tú crearlo remotamente. En una estación de radio, por ejemplo, el equipo de ventas y oficina, ¿verdad? Que está el departamento de tráfico, que en el caso de nosotros, Gigi, tienen que verse las caras. O sea, todo tiene que ver con unas metas, con una dinámica. Sí, que se rompe si no están juntos. Y yo estoy totalmente convencido que en los peores tiempos, pues éramos nosotros prácticamente aquí. Y luego cuando Avi venía a relevarnos y el personal de la oficina estaba remoto, este ambiente versus el año pasado, no hay forma de tú compararlo. Recrearlo virtualmente es imposible. Es imposible, totalmente imposible. Claro. O sea, los seres humanos tenemos esta cuestión que Dios nos ha dado, que tenemos que estar juntos. O sea, se da cuando estamos juntos. Yo tengo una persona muy cerca de mí que tiene un WhatsApp de, ¿verdad?, amistades, que todos trabajan, tienen muy buenas posiciones. Y en estos días me decía, bueno, esta gente no trabaja, todo el tiempo están enviándose memes y cosas todo el tiempo. Y él es consciente de la cantidad de trabajo que tienen estas personas. Están todo el día en esa. Wow. Y ese es un fenómeno que se ha dado. Ese comentario es de una compañía. Sí, de una compañía. Okay. De una compañía que la gente está en WhatsApp y tú lo ves todo el tiempo en vacilando, relajo. vamos a decir. Sí. Con los memes, gran parte del tiempo. Sí, todo el tiempo está la campanita sonando de que te entra un mensaje. Sin embargo, pues vuelvo, tengo la experiencia, y no es el único, ¿verdad? De mi hermano que dice, estoy loco porque regresemos a presencial porque la jefa me queda loco. Ve que el mouse no se mueve y tú sabes. Sí. Entra una histeria y una situación complicada. Sí, porque la parte presencial hay que respetarla total. O sea, el tiempo contratado, si son 5, 6, 7, 8 horas, ya ese es el tiempo. Después que saliste, a no ser que estés en una posición de tanta confianza o responsabilidad, que parte del acuerdo es que te puedo llamar. Pero fuera de eso, después que cumpliste tu término presencialmente, te desconectas del trabajo hasta el día siguiente. Se supone que sea así. Ahora, se escascara un poco el asunto, o sea, la idea de mantener a la gente cerrada, en términos en términos del plan global, tú sabes, de mantener a la gente cerrada, se hace cantos con esto, ¿no? Porque ahí se evidencia lo que estamos hablando, que no funciona tener a la gente así, uno por allá, otro por acá. Correcto. No es bueno para nadie. No es bueno para nadie. Ahí es que el factor miedo juega un papel de cómo se puede mantener hasta cierto punto un sentido de protección también dentro del margen del miedo cuando hay virus ahora, con las noticias que sé que van a seguir creciendo acerca de los objetos voladores no identificados, etcétera. ¿Tú crees que va así? Yo creo que eso va a ir creciendo. Sí, yo creo que cuando el gobierno abre esa puerta
de admitir lo que nunca habían admitido y lo que siempre habían negado. Esto da un poquito de gracia, ¿verdad? Da un poquito de gracia. Sí, a mí lo que da es eso. Sí, para nada miedo, pero yo sé que a alguna gente les asusta pensar de que hay vida extraterrestre, inteligencia más allá de nosotros, que nos pueden conquistar. Ajá. Sí, claro, hay mentes que corren. Y yo creo que parte de por qué el gobierno lo hace, dentro de los planes que haya, pues no se dan un vacío. Porque antes lo negaban a ultranza y ahora no. Ajá. ¿Verdad? Por eso es una nota al calce del tema. Lo que se demuestra es que los seres humanos estamos diseñados para estar juntos, vernos las caras, hablarnos de frente, trabajar juntos. Ese es el diseño de la iglesia. La Biblia dice en el libro de Hechos que cuando esos cristianos se juntaban y oraban, literalmente la tierra temblaba en momentos dados. Sí. ¿Verdad? Era como una manifestación del poder de Dios que estaba con ellos en una misión tremenda de llevar el evangelio. Y las autoridades le llamaban la atención para dos cosas. No prediquen en el nombre de Cristo, ¿verdad? No se junten para que este nombre siga corriendo. Y con nosotros no hay ningún problema. El problema era que esos cristianos habían experimentado el poder de Dios transformador en sus vidas y se seguían juntando y seguían predicando a Cristo. ¿Verdad? Así que esta parte presencial, yo creo que es bueno que nosotros lo enfaticemos, y quiero abrir las líneas en estos minutos para preguntarle a aquel que está vía remoto, que está trabajando mucho más, que en el fondo o hace rato desea regresar de manera presencial, para los que todavía están remotos. Yo sé que hay un montón que se han acostumbrado y que lo prefieren por otras comodidades, de flexibilidad de tiempo para otras cosas, y tienen la disciplina de no distraerse y ponerse a vacilar. Eso es un hecho cierto. Sí, porque cuando para mucha gente. Sí, cuando tú tienes la disciplina, ahora mismo los empleados federales son bien monitoreados. Ellos tienen una tarjeta y todo como si fuese un ponche desde la computadora. O sea, están monitoreados, como tú dices, con tu hermano, si se mueve, si se deja de mover. Exacto. O sea, bien fuerte, pero entonces otros son demasiado flexibles en otros lugares. Sí, pero porque no tienen esos sistemas. Pero para mí el trabajo sí se ha duplicado, que se esté haciendo o no, pues depende de algunas personas, pero hay mucho trabajo online, hay mucho trabajo. La verdad es que levantarte y sentarte 8 horas... No está fácil. Y cuando se acaba el día, entonces tienes que correr a hacer tus cosas y no encuentras dónde meterte, porque ahorita entonces llega el toque de queda. Pues sí, o sea, y tuviste el día entero en tu casa. Sí. Está brutal. Sí, sí. No debe ser nada fácil. No, y para el empresario, ¿no? El jefe, es un poco desmoralizante saber que le estás pagando 7 horas y media a un empleado que está trabajando 3. Ajá. Exacto. Que está trabajando 3. Esta ejecutiva dice, parte de la duda es que aunque muchos empleados quieren más flexibilidad, todavía no está del todo claro qué tipo de modelo funciona para las empresas. Ninguno de nosotros lo ha podido resolver, dijo Caroline Everson, vicepresidenta global de ventas de Facebook, al hablar de los arreglos actuales para trabajar desde casa. Estamos inventando sobre la marcha. Pero qué raro, o sea, no se supone que hay un listado, un to-do list. O sea, cada empleado tiene, mira, tú tienes estas tareas, y hay que cumplirlas, ¿no? O sea, y hay quien las cumple más rápido, hay quien las cumple más lento, pero no sé si realmente es tan complicado como ellos lo describen. Empresas tan tecnológicas, ¿no? Algo están encontrando estas Big Tech que tienen tantos y tantos empleados, de que de forma remota no funciona. Pues están pidiendo que regresen. 787-993-9700. A ver entonces qué la gente opina y la experiencia de los que están allá afuera, ¿verdad? Claro que sí. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buen día. Yo sé que ustedes, ¿verdad?, están hablando sobre las empresas, pero eso también, ¿verdad?, pienso yo que eso también aplica para estudiantes, universitarios, escuela pública. Yo soy estudiante universitaria y créanme que estando remoto, o sea, presencial y en línea, es tener más trabajo que estando presencial. O sea que, aunque también las empresas, ¿verdad?, algunas, están así, también universidades, escuelas, incluso pues en pequeños comerciantes hay más trabajo
que estando online que presencial, y de verdad que es un poquito difícil estudiar así o trabajar así. O sea, online trabajas más. Sí, le pueden dar más trabajo porque estás en tu casa, quizás no hay distracciones, ¿verdad? Y es cuando más hay. Pero claro, sí, pueden haber más trabajo online que presencial. Ok, bueno. Te asignan más trabajo desde la casa, dice la chica. esa parte tiene lógica porque como no te tienes que levantar, arreglarte, o sea, levantarse uno, arreglarse, claro. tomarse el tiempo de la casa, pues Sí. entonces tienes... Pero son las mismas 8 Esas son las horas. cosas que llevaron a pensar de que sería mejor. pero no. Pero no funciona mi punto es que no funciona para todo el mundo. Para algunos sí, y ciertas disciplinas sí. Y eso tiene que ver mucho también con la disciplina y el compromiso del empleado. Claro, claro. Pero en otras instancias no va a funcionar. Adelante, buen día. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Hola, hola. En el caso de mío personal, definitivamente sí, desde la casa tenemos mucho más trabajo. Ya la compañía a la cual trabajo están prácticamente todos trabajando presencial. Pero tengo el caso de la esposa de mi papá. Ella trabaja para una compañía federal y definitivamente sí trabajan mucho más remoto. Hay veces que la gran mayoría de las veces ella siempre se conecta como a las 7 de la mañana a trabajar y hay veces que a las 8 o 9 de la noche y todavía está trabajando. Y las veces que me he quedado en casa de papi, ella de momento, un día que nos acostamos bien tarde, 1 o 2 de la mañana, y ella puede decir, déjame conectarme un momentito para adelantar algo. Y nosotros pensamos que está bromeando y cuando vamos a buscarla realmente sí está trabajando. Wow. Wow. Hay veces que hasta domingo se ha conectado y no es que se lo exigen, pero como a ella le gusta también, tiene ese compromiso de que siempre quiere tener todo al día, todo en orden, pues indirectamente pues sí trabaja mucho más estando remoto. Wow. Eso es grandes palabras. Sí. El resultado final, si te complica tu agenda a tal punto que trabajas más, algo está pagando la factura. O sea, y no me refiero a factura literal económica, o sea, el tiempo de calidad con tu familia, si estás casado o casada. Porque También. si eso le está pasando a alguna gente, por lo menos a este familiar de este caballero que nos llama, no sé. Pero luce que está saliendo mejor la empresa. Sí, claro, Y es así. Pero según el reportaje, no. O sea, que hay de todo, ¿no? Correcto. Sí. Pues fíjate que él dice que ella lo hace de manera voluntaria, no es que se lo exigen, Sí. pero ¿cuántos empleados tú encuentras con esa característica de esta chica, no? Sí, Que sí. workaholic en este caso, ¿no? O sea, Puede ser Claro. mucho, puede ser hasta un domingo, mano, pudiera ser mucho. pega. Hay mucha gente así. Sí, claro. Sí. Podemos ir a la próxima llamada. Vamos a la próxima. Buenos días, Adelante, Erika. Como que me estoy identificando mucho. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, pues lamento decirles que en mi caso es igual. Incluso yo estoy loca porque me llamen presencial porque es mucho más trabajo y lamentablemente pues la compañía exige demasiado, sin contar que el internet de nuestras casas jamás y nunca se puede comparar con un internet comercial. La velocidad jamás y nunca. Y esto me tiene a mí que yo digo, Dios mío, pero cuando yo estaba presencial, yo estaba más organizada. Ahora el tiempo a mí no me da y es como decimos, sí, no nos piden que nos metan porque incluso a nosotros nos dicen que no nos están pagando overtime, pero tampoco te pagan el sistema a las 5 de la tarde porque saben que el personal se mete el sábado, domingo y de noche para adelantar el trabajo. Pero de verdad, trabajamos mucho más, tenemos mucha más presión, nos exigen muchísimo más y esto a mí me tiene pues por lo menos desequilibrada. Yo tengo que regresar y ponchar a la hora que es, irme a la hora que es, porque estoy bien desorganizada con el tiempo mío. Wow, interesante ¿verdad? Tu experiencia. Fíjate que ella está loca que la llamen a trabajar. Se escucha agobiada. Sí. Se altera hasta la hora de la comida. Sí. Yo veo que hay personas que se quedan ahí pegaditas por esto mismo y no se levantan hasta tarde, ¿verdad? De la computadora o el sistema que estén utilizando. Y eso, pues trae unos conflictos eventualmente a nivel de salud. Adelante, en ruta, buen día.
Sí, buenos días. En mi caso me pasó lo mismo. La única diferencia es que mi patrono pensaba que realmente yo no estaba haciendo nada, pero el trabajo salía. Sin embargo, como estaba remoto, pues yo tenía compañeros de trabajo que me llamaban para hacer trabajo, que esa es mi posición. Y no importaba si eran las 10, las 11, las 12, las 1. Como que ellos pensaban que yo no tenía horas de almuerzo. Y muchas veces contestaba y qué sé yo, y entraba a las 7 de la mañana y eran las 6 de la tarde y con todo eso estaba conectada porque se me va la noción del tiempo. Y el mismo esposo me decía, mira, ¿tú sabes la hora que es? ¿Tú no has comido? O mira, no has preparado la cena, o mira, desconéctate, vamos a pasar el tiempo juntos. Y no es porque yo lo quería hacer a propósito, es que estando todo el día ahí se te va la noción. ¿Tú estás loca por volver presencial? No, gracias a Dios volví presencial y es una experiencia maravillosa. Ok, ¿amas lo presencial ahora? No, definitivo. Al principio estaba por lo del COVID un poquito renuente por todas las noticias y el bombardeo de información, pero una vez que ya inicié, yo dije, pero no está tan malo como imaginé. No lo cambio. Excelente. Bueno, hay una amiga en el Messenger de Nueva Vida, María, dice, te afecta la salud, pues trabajas hasta 24 horas corridas. A mi hijo le causó neuralgia del trigémino. Wow. No sé qué, pero bueno. Wow. Sí, o sea, sí, porque hay gente que, o sea, lo que dice SAP, o sea, para el workaholic eso es un dulce. Hay de todo, hay de todo. Sí, pero en la suma y en la resta, tal vez lo mejor que las compañías están haciendo, ¿verdad? Como Spotify, tengo un comentario aquí de la gente de Spotify, empresas como Spotify son las que ahora ofrecen prácticas laborales más flexibles a su personal. Nuestros empleados podrán trabajar a tiempo completo desde casa, desde la oficina o combinar ambas modalidades, dijo la compañía en un comunicado reciente. La combinación exacta del modo de trabajo en casa y en la oficina es una decisión que cada empleado y su gerente toman juntos, pero también agregó, es probable que haya que hacer algunos ajustes en el camino. Eso lo está diciendo Spotify. Para estos empleados que les afecta más desde la casa, es bueno que la compañía tenga la flexibilidad de que si el empleado prefiere presencial, regrese a presencial, o sea, que no sea una política de la compañía, no, todo es remoto, porque si el empleado se siente esclavizado, se siente que está trabajando mucho más, que desde la casa es peor para él o para ella, pues que le permita presencial, como esta chica acaba de llamar. Exacto. O sea, que esa flexibilidad la haya es fundamental de parte de la compañía. Tú sabes que yo tenía esa flexibilidad, pero no, ahora es todo el mundo presencial. Porque entonces los que estaban presenciales se quejaban. Decían, no, porque sabemos, ¿verdad? Que no todo el mundo tiene el mismo tipo de tarea. Okay. Y cuando tú lo analizas es verdad. Tú tienes a una persona que tiene ciertas tareas que si no está en la oficina no se cumplen, porque estamos partiendo desde quizás maestros que tienen que estar conectados, vendedores, aseguradoras, pero no todo el mundo trabaja en eso. La gente que trabaja en recursos humanos necesita ver los ponches. No sé si me hago entender, hay tareas que a nivel online no están funcionando. Sí, te entiendo. Pues entonces decidí presenciar todo el mundo. Okay, dentro, claro, corté las horas, ¿verdad? No se puede estar todo el tiempo allá para poder desinfectar y demás y seguir los protocolos, pero sí están todos presenciales. Yo creo que este tema va a seguir, va a picar, y es un punto de la compañía que le permita esa flexibilidad al empleado de cómo prefiere realizar. Y obviamente con los parámetros de que si el empleado dice, mira, desde casa te produzco igual o te produzco más, que en la práctica lo demuestre y que sea así. Y eso sería un éxito tanto para la empresa como para el empleado, porque lo prefiere hacer así desde casa. Pero el otro empleado, el que dice, no, desde casa me convierto en un desastre y me veo a las 10 de la noche todavía pegado a la computadora, yo quiero venir las 8 horas aquí, que la compañía también tenga esa flexibilidad, porque a veces es la compañía la que, ¿verdad?, está estableciendo un modelo donde el empleado no tiene opción. Yo creo que las Big Tech, por eso es que están dando el riversazo. Sí. ¿Y qué estarán haciendo con los niños que no están yendo a la escuela? O sea, que ese fue otro tranque, ¿verdad? Partiendo aquí en Puerto Rico.
que hay gente que sí que quiere estar presencial, pero no pueden por los niños. Qué fuerte. Se complica Sí, el sí, tema. sí, Vamos sí. a ver qué sigue pasando. Son las 6:58 y Nando Steidel ya llegó. Eso Así es. que- y estamos ready para escuchar consejería pastoral. Es lo